Regreso contigo y damos la bienvenida a la honorable diputada de San Pedro de Macorís por el Partido Reformista Social Cristiano, a Inés Ryan. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Bienvenida, Inés. Gracias, Bienvenida a este agradecida de la invitación. Claro que sí. Así es, y agregar que la honorable diputada además es la presidenta de la Comisión Permanente de Seguridad Social. Bienvenida, qué bueno que estés aquí en el Tribunal de la Tarde. Bueno, sí, vamos a ver cómo podemos compartir con ustedes este espacio. Claro que, Claro que sí. Vamos a hablar de la provincia de San Pedro de Macorís. Provincia San Pedro de Macorís. Bueno, Que la serie 23. Estuvo de fiesta con el triunfo de las estrellas. Pero Sí. nada Pero- más estuvimos de fiesta por el triunfo de las estrellas. Exacto. Venga, como dice nada más. Nada A ver, más tuvimos. como que no hay motivos. Hace mucho que no visitan San Pedro de Macorís. No. Allá no hay motivo para celebrar fuera De las de estrellas. la Del victoria, campeonato de tantos la años. victoria de las estrellas después de 50 años. 50, exacto. Entonces, cuando usted dice, noté en su voz y en su lenguaje Tristeza. corporal como una especie de tristeza, de Frustración. frustración, más que tristeza, frustración. 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 Sí, nosotros tenemos una provincia con tantos problemas, tantas necesidades y con muy poca atención desde el gobierno central. Por eso digo que solamente podemos celebrar lo que es el campeonato de las estrellas, esperando siempre que el presidente de la República ponga sus ojos en San Pedro de Macorís. ¿Cuáles son los problemas que más afectan a la población de San Pedro en la actualidad? Cuando usted sale a las calles a saludar a los ciudadanos, ¿qué le dice la gente a la diputada Inés Bryan? Para contestarte eso, debo decirte que a raíz de la política privatizadora de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, la provincia de San Pedro de Macorís fue la más afectada. Sabe que la industria azucarera era la columna vertebral de la economía dominicana y perdimos todos los ingenios. Allí nosotros tuvimos un descalabro total en ese sentido y lo que más nos afecta en este momento es el desempleo. Entre las provincias del país, San Pedro de Macorís tiene un alto índice de desempleo. Quiere decir que eso se traduce en pobreza, en delincuencia y por ende el éxodo de los municipios de San Pedro hacia otras provincias. Bien, Inés, usted como diputada en el Congreso, ¿cuáles han sido sus proyectos de ley a favor de su provincia, San Pedro, y que pueda fortalecer San Pedro de Macorís? Bueno, cuando nosotros estuvimos en la campaña, siempre le dijimos a nuestro pueblo que íbamos a legislar realmente para nuestra provincia, independientemente de que somos diputados de la República, pero nosotros tenemos que representar a la provincia que nos llevó a la Cámara de Diputados. Tan pronto llegamos, nosotros sometimos una resolución para que se nos fuera terminada el hospital y equipado el hospital Dr. Antonio Mosa. A raíz de la mala decisión de un ministro de salud de desmantelar 56 hospitales, San Pedro de Macorís fue sumamente perjudicado en ese sentido. A la fecha tenemos 6 años y algo ya con el hospital en reparación y aún no hemos tenido la oportunidad de que se nos inaugure el hospital con su terminación. Creemos todavía que debe faltar cerca de 1 año para que el hospital sea terminado, porque se avanzó un poco la emergencia por la instalación del 911, pero faltan las áreas vitales para que el hospital pueda funcionar a cabalidad, un hospital regional. Observé y puse de manera muy particular atención, Inés, cuando decías que el presidente se acuerde o ponga su atención en San Pedro de Macorís. Definitivamente, nosotros vivimos un sistema presidencialista. Si el presidente no tiene la intención de que las cosas se hagan, difícilmente se hagan. Hablemos por un tema de corresponsabilidades. ¿Qué papel pues han desempeñado las autoridades del gobernador, el senador, los diputados, para servir como puente? Bueno, para justamente, lo que te voy a decir quizás no te guste y a mucha gente, pero es frustrante nosotros tener autoridades que no
canalicen las soluciones de los problemas de su pueblo. El gobernador es el representante del presidente en la provincia. Poder Ejecutivo. Y no vemos las acciones porque el gobernador no está para el trabajo social. El gobernador está para canalizar los problemas frente al presidente de la República. Y me explico. Nosotros sometimos una resolución para la construcción de un nuevo mercado y el drenaje pluvial en San Pedro de Macorís, porque eso tenemos serios problemas. Cada vez que llueve, San Pedro de Macorís se inunda por todas partes. Con esa resolución aprobada en la Cámara de Diputados, lo ideal era que el gobernador agarrara ese instrumento de trabajo y fuera donde el presidente, fuera donde el ministro de Obras Públicas, fuera también al INDRI y a todas las instituciones correspondientes para que eso fuera hecho una realidad, para que fuera puesto en el presupuesto del año siguiente. El gobernador no ha hecho eso. Entonces, por eso yo te digo que no está canalizando las cosas de la manera correcta. Y cuando te digo de mi persona, yo soy la única legisladora de oposición en San Pedro de Macorís. Quiere decir que la que hace las denuncias, que hace las propuestas a favor de San Pedro y reclamando lo que San Pedro necesita, en este caso somos nosotros. Usted habló ahorita de que en San Pedro hay una alta tasa de desempleo y habló de que esto conlleva a la delincuencia. Precisamente es un tema del día a día, el problema de la seguridad ciudadana. ¿Cómo está San Pedro ante esta situación? Bueno, San Pedro de Macorís está como está el país y probablemente peor, porque si tenemos desempleo, no hay forma de vida para la gente suplir sus necesidades. Unos se van de la provincia buscando nuevas oportunidades y otros se quedan delinquiendo y haciendo cosas que no corresponden. Pero el discurso del presidente que usted estuvo el 27, ¿verdad? Sí, claro. Cuando el presidente estaba resaltando los logros, ¿qué usted pensaba? Que San Pedro de Macorís no estaba en esos logros. Fue lo que pensé. Fue lo que pensé, tengo que ser honesta, porque el presidente ha dicho que va a inaugurar el hospital Dr. Antonio Musa 2 veces, en 2 discursos lo ha dicho. Ha dicho 2 veces que va a resolver el problema del muelle de San Pedro de Macorís, que en este momento está secuestrado por 3 empresas privadas. Nosotros tenemos un proyecto para la remodelación y ampliación del muelle de San Pedro de Macorís con la esperanza de que eso relance la provincia en cuanto a la parte económica y el flujo de turistas. Se está estudiando el muelle desde el 1977, se han hecho estudios de diferentes empresas, instituciones, tanto nacionales como internacionales, y recientemente el presidente mandó a hacer otro estudio para ver qué se va a hacer con el muelle de San Pedro de Macorís. El muelle de San Pedro en un momento fue uno de los principales muelles del país. Fue el segundo que se construyó en el país. Fíjate que San Pedro de Macorís tiene esa historia. Nosotros somos ricos en historia. El segundo muelle, porque el primero fue el de aquí, la primera aduana, primer edificio de 3 plantas. Nosotros tenemos el poeta de la patria, la primera mujer médico. Nosotros tenemos muchas cosas. Somos los mayores embajadores del deporte son de San Pedro de Macorís. La de Grandes Ligas, esa es la provincia de las Grandes Ligas. A eso yo me refiero y no hemos tenido la oportunidad. Quizás el presidente tenga para el futuro grandes planes para San Pedro, pero aún no han llegado. O sea que usted entiende que se puede reelegir el presidente. De ninguna manera, esas no fueron mis palabras. Uno dice para el futuro. Esas no fueron mis palabras. Vamos a corregir el futuro de un año. Vamos a corregir esto, el futuro porque de un año. Todavía al presidente le queda buen tiempo. Yo pienso que en este tiempo él puede hacer las inversiones necesarias para iniciar las obras en San Pedro de Macorís. No ponga palabras en mi boca. Inés, y si el tiempo no le da al presidente, entonces... ¿Usted estaría de acuerdo con yo confío en la continuidad del Estado, independientemente de quien dirija o quien ocupe la presidencia, los proyectos pueden continuar. Pero para un reformista, la reelección casi es como para el católico que es católico. ¿Cómo se llama? Era apostólico. ¿Cómo era el cristiano? Católico, apostólico y romano. Pues te diré que como reformista la reelección no está en nuestra agenda. Las veces que se ha reunido el DP,
las veces que hemos hecho las reuniones en el partido, no hemos puesto la reelección en agenda. Y eso mismo tengo que decirte. Amén. Vamos a Diputada, Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. No, Bueno, no, no, bueno, se lo pasa. en lo que nos No. vamos a la pausa, Inés, San Pedro, adelante, Keila. Dime, Adelante. Ay, Keila. las mujeres, por Dios, vamos a ponernos fuertes. Diputada, usted hablaba hace un momento de que el gobernador no ha sido como la voz que San Pedro necesita. No. Pero usted es una diputada de nuestro país, del Congreso, que también es una de las voces más importantes de nuestro país. Entonces, usted ha tocado las puertas, ha insistido para que su voz sea escuchada. Bueno, yo utilizo y hablo en primera persona. Sí. Los canales que a mí me corresponden. Yo soy una Que son diputada muchos. de la República y el escenario que a mí me corresponde es el hemiciclo de la Cámara de Diputados. Ahí nosotros hemos hecho la denuncia correspondiente y que quede claro aquí, nunca he votado por un presupuesto donde no haya nada para San Pedro de Macorís. He levantado mi Eso voz se llama representar. para quejarme, he levantado mi voz para decir que no votaría jamás por un presupuesto donde no haya nada para San Pedro de Macorís y en ese sentido he hecho lo mío. Y voy a decirte algo, si nosotros que te va a fortalecer esto. Cuando llegó a la Cámara de Diputados el proyecto de resolución para la donación de los 10.400.000 metros de la Cueva de las Maravillas, nosotros dijimos que no, levantamos nuestra voz, visitamos a la defensora del pueblo y luchamos con nuestro pueblo para que eso no fuera una realidad. Le dimos seguimiento en la Cámara de Diputados también con la Comisión de Contrato y logramos que diera un visto desfavorable a ese proyecto. Nosotros hemos representado a San Pedro de Macorís. Qué bueno. Bueno, San Pedro tiene una cuota en lo que se refiere al turismo también. Ajá. Claro que sí. Explícame. Ahí está la zona de Juan Dolio, que pertenece a ustedes. Devastada. Está- Devastada, desmantelada. Ya existe una industria inmobiliaria, grandes edificios, grandes torres donde las personas compran un espacio y van a pasar sus vacaciones. Desde el año 2005 al 2015 nosotros perdimos un hotel por año en la zona de Juan Dolio y Guayacanes. Eso se traduce en desempleo. Por eso le digo y le confirmo con esto que San Pedro de Macorís tiene un alto índice de desempleo. Nosotros no tenemos zona turística y si a ver vamos, lo peor nos ha pasado. El Hotel Macorís, construido por el Estado, está cerrado en San Pedro de Macorís en este momento. Wow. ¿Cómo está la composición de la bancada? Usted me dice que es la única de oposición. Sí. Todos PLD. ¿Cuántos? Los demás, todos los demás son PLD. O quiero usar otro término, oficialistas. Oficialistas. Sí. ¿Implica que también hay de otras? ¿Hay de otras fuerzas aliadas? Entiendo que no todos fueron en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana, pero se han comportado como si lo fueran. Quiere decir... Pero que no hay percepción. No, Inés, no es entonces. percepción, es de hecho. Porque cuando tú votas por como está votando la bancada del PLD, tú estás coincidiendo con ellos. Entonces, Pero vamos, si vamos a identificarlos por las siglas. Primero, ¿cuántos son? ¿Cuántos diputados hay por el...? En San Pedro de Macorís hay 6 diputados actualmente. 6. Sí. Y de los 6, ¿cuáles los partidos? Hay, Las fuerzas. En la boleta reformista ganaron 3 y del PLD ganaron 3. En este momento, la única que está haciendo oposición soy yo. O sea que de esos 3, los otros 2, ¿cómo usted me dijo ahorita? No, Están aliados. pasivos, no hablan, entendemos que son aliados. El senador es reformista. Ujú. Tú lo sabes. No, yo le pregunto a usted, el senador Ah, es reformista. a mí que tú me estás preguntando. Sí, claro. Bueno, él ganó en la boleta del Partido Reformista, pero no se comporta como tal. No se comporta como No. tal. Mire, nos vamos a una pausa. Ahora sí vamos a una pausa. Ahora sí, Cuando Valdés. retornemos, háblenos de cómo está la educación en San Pedro, porque San Pedro es un símbolo, sobre todo de la educación Poeta. superior. La universidad, UCE y muchos poetas, escritores. Tantos profesionales que la UCE ha graduado y cómo está también la educación, las escuelas. Las escuelas están extendidas. Y vamos a hablar de esto con nuestra honorable diputada Inés Bryan después de la pausa.
Continuamos en la audiencia conversando con Inés Bryan, diputado del Partido Reformista Social Cristiano por San Pedro de Macorís, diputada, claro. Yo no tengo ese problema. Del Partido Reformista Sí, Social Cristiano. niños, niñas y adolescentes. Las los. Honorable diputada, dejé una inquietud antes de irnos a la pausa de cómo está la educación en San Pedro, de cómo están las escuelas allá. Bueno, allá se han construido algunas escuelas con el 4%, algunas son de tanda extendida. Tenemos el mismo problema que en muchas partes, que los profesores después de las 2 de la tarde no saben qué hacer con los muchachos. El mismo problema del desayuno y almuerzo escolar, que cuando llega, que no llega. También algunas escuelas con muchos vicios de construcción, escuelas entregadas sin haber terminado, otras terminadas. Te voy a poner 2 ejemplos. En la escuela de Barrio Lindo 2, no hay agua. No hay agua. Nosotros hemos tenido que ir a auxiliar esa escuela porque no tiene agua. A veces tienen que despachar los niños al mediodía y están extendidas porque no hay agua. En la escuela en la escuela de Miramar, que se llama La Mixta, esa escuela tiene un problema de drenaje y los baños tapados. Eso es un terrible problema, un foco de contaminación, y así está. Cuando hubo un mini temblor, que no fue un temblor de verdad, en la escuela del Batey Esperanza se cayó la verja. Y si te sigo diciendo, tenemos un listado de escuelas con múltiples problemas. El Liceo Gastón Fernando del Igne tiene muchas filtraciones. La escuela Puerto Rico tiene casi 3 años en reconstrucción. Y si voy en una lista más larga, creo que puedo decirte más cosas. Lo que te quiero decir es que la escuela de Guayacán fue inaugurada sin terminar. Lo que te quiero decir es que la educación, no voy a decir que no se haya hecho un esfuerzo. La intención está, pero no se han obtenido los logros que se han planteado, porque la educación no solamente se mejora con los planteles escolares. Nosotros necesitamos más de ahí. ¿Qué se necesita? ¿Qué es el más de ahí que pudiera incluir? Bueno, te puedo decir que se debe mejorar la currícula, debe tener plan de capacitación y actualización de los profesores. También tenemos que tener la armonía escolar que se ha perdido, porque déjame decirte que el gremio de los maestros vive quejándose que no han pagado, que los profesores de contrato, que están cobrando por caja, una cantidad enorme, que para que haya una buena educación, primero los profesores tienen que sentirse a gusto y en paz para poder transmitir a sus estudiantes lo que se necesita. Diputada, usted cuando entró dijo que quería que la dejáramos decir algo. ¿Qué usted quiere decir? Bueno, el mensaje para el presidente, porque yo me dirijo al presidente con todo el respeto que merece el excelentísimo señor presidente. San Pedro de Macorís es una provincia donde el Partido de la Liberación Dominicana ganó con un 63, casi 63%. Eso debía traducirse en atención e inversión para ese pueblo olvidado, que yo siempre digo que mi pueblo es olvidado. Ningún pueblo puede subsistir, puede permanecer en el tiempo y desarrollarse con una alta tasa de desempleo. No es posible. Un pueblo que necesite un nuevo drenaje pluvial, un nuevo mercado, un nuevo cementerio. No hay ni siquiera un cementerio allá. Los 3 cementerios están llenos. Un hospital, 6 años y medio en reconstrucción. Le digo que nosotros tenemos múltiples necesidades. La zona franca de 40,000 empleos, actualmente tiene entre 8 y 10,000 empleados, porque las empresas se han ido por los altos costos operacionales, los apagones también. Eso también las naves se han ido deteriorando, y la Asociación de Industria ha tratado de mantener a flote
esa zona franca, pero se necesita inversión para que ella pueda subsistir. Diputada, escúchame bien. No, entonces usted dice que en San Pedro no hay cementerio. ¿Y dónde entierran las personas con los muertos? En los pasillos, si tú has ido a los cementerios, sabes que los cementerios están divididos por calles, subdivididos. Entonces ya nosotros tenemos el problema, por falta de espacios, están enterrando en los espacios que ya fueron vendidos, se están revendiendo para poder enterrar nuestros muertos. Esas son cosas eso es grave, elementales que debían ser resueltos. Si la alcaldía no ha hecho su trabajo, ya debe asumirlo el gobierno central. Por otro lado, nosotros tenemos un serio problema en la alcaldía de San Pedro de Macorís. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver un turno previo que nosotros tomamos allí para pedirle al Ministerio de Medio Ambiente que interviniera a San Pedro de Macorís con respecto a la gran contaminación por el cúmulo de basura. Recientemente escuché al presidente del Colegio Médico hablar de que le hacía un llamado a los alcaldes de las diferentes provincias para que limpiaran sus municipios, porque eso podía traducirse en enfermedades como leptospirosis y dengue. Ve que ha aumentado el número de casos de dengue en el país, y San Pedro de Macorís no escapa a ello. En San Pedro de Macorís hay una compañía recolectora de basura que no cumple con su compromiso. Debían rescindir ese contrato y buscar la manera de que otra compañía lo haga o el ayuntamiento asumir de manera eficiente la recogida de la basura. Eso es parte de lo que queremos decir. 2020, falta poco. Ya. Falta poco. El Partido Reformista, a nivel de candidatos, ¿cómo va? Bueno, por lo menos en San Pedro de Macorís yo puedo decirte qué está pasando en mi provincia. Nosotros tenemos un encargado de la provincia, que es el doctor Juan Martínez, y él ha hecho un gran compromiso con la Secretaría de Organización del partido y el presidente, el ingeniero Quique Antún. Fue combinado a que preparara la boleta de los municipios de San Pedro de Macorís, y ya nosotros estamos listos. En el municipio de Quisqueya tenemos al señor Freddy Eusebio. En el municipio de Los Llanos tenemos al señor Hermenegildo Bonilla. En el distrito municipal de Gautier tenemos al señor Juancho Natera. En el otro distrito, que es el puerto, tenemos a Yosandi Santana. En Ramón Santana tenemos al ingeniero Alexander Aponte, y en San Pedro de Macorís tenemos al doctor Juancho Martínez. ¿Y Inés Bryan se va a repostular como diputada o a otra posición electiva? Todavía eso no está decidido, porque nos concentramos primero, sabe que las elecciones municipales van a ser en febrero del próximo año, claro. Y ya esa era nuestra prioridad, trabajar la boleta municipal. Eso te dice que en San Pedro de Macorís estamos listos, ya se han hecho varias encuestas, nuestros candidatos a las alcaldías correspondientes están compitiendo, muchos están en primeros lugares, y ese es nuestro primer compromiso, las elecciones municipales. Y después viene poco tiempo después las presidenciales. Usted me habló de San Pedro y me encanta la expresión, la respuesta que me da de que están trabajando. Sí, pero a nivel nacional, el Partido Reformista. Bueno, el Partido Reformista entendemos que el ingeniero Antún debe asumir el compromiso que el partido le ha asignado de asumir la candidatura presidencial, porque el hecho que el que no tengamos un candidato presidencial podría afectar el partido cuando hacen las encuestas, pero nosotros, gracias a Dios, en San Pedro de Macorís hemos logrado relanzar el partido está creciendo, muy bien posicionado estamos, y entendemos que vamos a hacer un papel estelar para las próximas elecciones municipales. Qué bueno. No. Desearle mucho éxito. Muchos éxitos y una diputada que le duele la provincia. Bueno, nosotros nos comprometimos con nuestra provincia y hemos hecho lo posible para que San Pedro de Macorís se sienta representado. Al final de no sabemos si de estos primeros 4 años, ¿no? O para una próxima repostulación o para otro puesto electivo, ¿qué quisiera Inés dejar específicamente en su provincia? Que cuando se diga Inés Bryan, diputada,
hizo esto? Me gustaría que tú se lo preguntaras a los municipios, cómo ellos No, se sienten con pero nuestro ¿qué proyecto. quiere dejar usted? ¿Cuál es su legado? Nosotros, cuando tú me preguntas del legado, sabes que la función del legislador es representar, fiscalizar y legislar. Hemos legislado por San Pedro de Macorís. No terminé de decirte los demás proyectos que hemos sometido, tanto resoluciones como proyectos de ley. Ese será nuestro legado. Está el Estado asumir esos requerimientos de San Pedro de Macorís para que puedan traducirse en obras. Gracias. Inmensamente agradecida. Si me por su permite un presencia. último mensaje, Sí, claro, cómo no, cómo no. decirle que San Pedro de Macorís aún espera la mano del gobierno y está esperando su acueducto, su drenaje, su mercado y todas las inversiones necesarias para que San Pedro de Macorís pueda relanzarse. Inés. Gracias. Gracias a Inés Bryan por haber estado con nosotros. Ahora nos toca despedirnos y mañana, si Dios lo permite, de 5 a 7 estaremos con ustedes con otro Tribunal de la Tarde. Pasen todos. Buenas noches.